Los andenes de la desolación es el título del último libro de Juan Carlos Sena, y así elijo comenzar este documental con esta fotografía que da pie para el comienzo de esta narración. Los ferroviarios, la familia ferroviaria, hemos quedado desolados ante tanta destrucción. Tantos y tantos gobiernos, uno tras otro, nos han quitado vías, andenes, estaciones, talleres, pueblos enteros que se transformaron en pueblos fantasmas. Y allí, la estación de Ingeniero Guay, que ardió como aquello que arde con intención de que no exista más, y no existe más ese lugar de tantas llegadas y partidas. Este documental ferroviario se repite en lo ya contado y agrega nuevas historias no contadas. Pone el acento en los ferroviarios de Ingeniero Guay, que lucharon ante la destrucción del ferrocarril, que sufrieron secuestros, detenciones, cárcel por años, y que podemos contar con orgullo cómo han luchado. Las multinacionales de la industria automotriz avanzaron, pero para ello primero debían derrotar a los ferroviarios. Bien lo sabía el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem. Derrotados los ferroviarios, avanzaron con todas las privatizaciones: Junta Nacional de Granos, agua, luz, gas, teléfono, petróleo. La burguesía ha trabajado incansablemente para borrar la historia de los oprimidos, y nosotros no podemos olvidar, porque la historia de los obreros del ferrocarril está llena de luchas que consciente o inconscientemente expresaron la rebelión de la nación oprimida. También hubo grandes derrotas, pero no sin luchar, y la historia de esas luchas es la que quiero contar, la historia vivida, centrada en la lucha ferroviaria, en el contexto de un pueblo que están matando. Sí, la historia del nombre del pueblo, Ingeniero White, era un ingeniero del ferrocarril Sud. Siempre se genera un malentendido porque está la idea de que era un inglés, pero en realidad era argentino, nacido en Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Era un administrador de los ferrocarriles ingleses, muy amigo del general Roca, del presidente Roca, y entonces cuando falleció le puso su nombre a ese puerto, por el único mérito de ser su amigo, y sigue llamándose hoy Ingeniero White. El ingeniero Guay era el director general de los ferrocarriles ingleses acá. El ingeniero Guay aportó fondos para la campaña del desierto, tenía amistad con Roca, entonces Roca, en agradecimiento, le pone el nombre de Ingeniero Guay a esa población que está al lado de Bahía Blanca, por eso lleva el nombre. Además hay un decreto de Roca donde le agradece el aporte que tiene para la campaña del desierto. Los ingleses no aportan de casualidad, los ingleses querían penetrar más en el territorio nacional porque se querían apropiar de las materias primas. El ferrocarril para los ingleses fue una herramienta de penetración colonial, acá, en Estados Unidos, en África, en todos lados. Si pensamos que Bahía Blanca como ciudad tiene su origen en esa fortaleza protectora que ya desde el año 1828 estaba destinada más que nada a sostener el avance militar hacia tierra adentro. Todo el interior, lo que es la provincia de Buenos Aires, donde vivían con plena libertad y autonomía los pueblos originarios, pampas, mapuches, tehuelches, más al sur. Desde Bahía Blanca fue impulsada, fue un sostén principal para esa campaña. Entonces, que más tarde, cuando todo ese proceso concluyó, en la época de Roca, el que le hayan puesto al puerto de aguas profundas, cercano a Bahía Blanca, el nombre de un director del ferrocarril inglés, es un modo de dejar muy en evidencia hacia quién iba dirigido, qué intereses habían impulsado ese proceso, ese genocidio, y quiénes iban a aprovechar sobre todo de eso. Cuando Roca, al final de su campaña, frente al Congreso, dice aquello de
La ola de indios bárbaros que ha azotado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. En realidad, esos indios que llama indios bárbaros eran los dueños del lugar que habían vivido sin que ni siquiera la corona española lograra penetrar en el territorio. Y los bárbaros que azotaron y cometieron genocidio fueron justamente los blancos, ¿no? Y eso, Roca mismo, después de esa frase, dice: ahora esos vastos territorios pueden ser ofrecidos como una promesa, como una gran promesa al inmigrante y al capital extranjero. También allí está reconociendo que era en beneficio del capital extranjero, porque el inmigrante sí vino para ser explotado también. Pero sobre todo el interés era ese capital extranjero. Entonces, por ese puerto de aguas profundas es por donde se iba a ir a ser extraída y llevada al exterior la riqueza de ese territorio que hasta ese momento no había estado incorporado al modo de producción capitalista, sí a la vida de sus legítimos habitantes. Pero el primer ferrocarril que hubo fue argentino. Después, por concesiones que le dieron ciertos gobiernos que estaban en aquellos tiempos de 1880, más o menos, antes y poco después, fueron concesionando las distintas provincias y forman el ferrocarril Los Ingleses, donde vinieron a explotar todo lo que hace a la mercancía, a la producción de distintos lugares del país. Por allí salía realmente casi toda la producción de trigo y de cereales hacia Inglaterra, de manera que ese puerto tomó gran importancia porque todo el sur de esa pampa bonaerense es impresionante, y se explotaba, por supuesto, a los obreros portuarios, a los estibadores. Por eso va a tener tanta importancia portuaria y va a tener ese núcleo de trabajadores que luego se va a organizar, ¿no? Mi papá maquinista, mi abuelo maquinista y mi bisabuelo Ferrari, el que hizo la playa de Capataz General de Los Ingleses, que hizo la playa más grande de Sudamérica, que es la de Ingeniero Guay. Tenía para todos los lugares y para todas las entradas a puerto y salidas. Cuando la carga acá era cereal o se cargaba todo lo que sea natural. Y los ingleses tenían todo, tenían el gas, los ferrocarriles, el puerto y el manejo de un montón de cosas. En el año 30 empezaron la usina y los elevadores a construir. Ahí trabajaban centenares, pero de obreros también de Europa, argentinos también había. Para la construcción de ferrocarril también, en las vías para los distintos ramales. Yo ingresé de aprendiz a los 16 años. Ingresé cuando la máquina era vapor y a leña. Aquí venía el tren obrero a las 7 de la mañana y a trabajar acá en el puerto con 6, 7 vagones, pero atestados de gente que trabajaba en el cereal. Antes de la carga a granel, el cereal se cargaba en bolsas, ¿no? Están los cuadros básicos de Quinquela, ¿no? Para pensar en la imagen. Era una carga que necesitaba por lo menos de 4, 5, 6 días. Y la tripulación de los barcos que venían a cargar cereal era una tripulación que de algún modo vivía en Ingeniero White durante todos esos días. White era un pueblo con vida. White llegó a tener entre 50 y 70 bares. En 45, después de la guerra, la Argentina tenía 5 o 6 cosechas acá. Había trigo por todos los desvíos, había las playas ferroviarias, los campos, y empezaron a venir trenes. Entro en julio del 47, tenía 22 años, me reincorporan en el galpón de máquinas. Y entro como peón, en el famoso galpón de máquinas de Ingeniero Güell, que está desaparecido. Trabajábamos 900 y pico de personal, entre maquinistas, foguistas, mecánicos, ayudantes, peones, cambistas, movedores. Ingeniero Guay era, digamos así, una potencia en cuanto a cuántos compañeros ferroviarios que trabajaban, de todo Bahía Blanca.
o entre las dos seccionales, la cantidad de personal ferroviario se estimaba que era entre 5.600 y 5.700 personas. Yo empecé a trabajar en el galpón de locomotora en el año 58. El galpón de máquina había 300 máquinas a vapor acá en Guaita. Eran 800, en el galpón de máquina eran 800 personas había que trabajaban. De 4 a 12, 12 a 20, 20 a 4 y de pito a pito y de 6 a 14 y de 14 a 22 trabajaban. Porque de acá salían, a las 6 de la tarde salían todas las 30 y pico locomotoras para el sur, para el norte, para Bahía Blanca, los locales, las pilotas en Galván, Loma Paraguay, a todos lados salían. Los trenes locales, digamos así, que iban de Bahía Blanca noroeste hasta Garro, que era Ingeniero Guay, pasando por el balneario que era de Galván. Después estaba también de Bahía Blanca noroeste, salía el tren local que iba hasta Maldonado, y de Bahía Blanca sur salía el tren local que iba a Ingeniero Guay. Acá éramos el nudo central de la Guaita, el nudo central, acá salían todas las locomotoras, era la gente, los talleres Bahía Blanca noroeste trabajaban 1.500 personas, los talleres PUR, cuando inaugurarías 500, salía la máquina de reparación general, los talleres Maldonado, mecánica acá al muelle, la usina, trenes para toda la estación Bahía Blanca Sur, era una romería de gente. Ingresé al ferrocarril cuando se estaba haciendo el trasvasamiento de los ingleses al gobierno nacional. En el año 47-48 fue donde se hizo ese intercambio. Fue un mal negocio el que se hizo con los ingleses para la Argentina. Como país imperialista ya no tenían fuerza para mantener los dominios que tenían en el mundo entero. Y venían haciendo un trasvasamiento hacia Norteamérica de todo lo... Los ingleses, sin pagarle nada, se hubieran ido igual porque ellos no habían invertido un solo peso en los últimos 20 años en el ferrocarril. Hacia mediados del siglo ya es evidente que Inglaterra ha cedido su puesto de potencia hegemónica mundial a los Estados Unidos. La compra de los ferrocarriles fue planteada en 1940 por Federico Pinedo, quien era ministro de Hacienda y a la vez abogado de los ferrocarriles ingleses, es decir, representante de los intereses ingleses dentro del Estado argentino. Los ferrocarriles estaban en un grave estado de deterioro. El 1 de marzo de 1948, Perón nacionaliza los ferrocarriles. No fue una expropiación sin pago, sino una compra, a un precio bien por encima de su verdadero valor y en libras esterlinas. Yo ingresé en el ferrocarril en el año 1951, en Neuquén, en la carrera de maquinista, y a los 6 meses se hizo ese paro grande de la fraternidad. Los que éramos más jóvenes dentro de la carrera, nos echaron, metieron preso. Imaginad, yo con 18 años, el preso era... No llegué a la cárcel, pero sí estuve encerrado en vagones, y a muchos compañeros de la gente grande los metían en vagones, los cerraban. Es una historia. Los encerraban en vagones, les ponían las trabas que le dejaban más o menos unos 20 centímetros de aire, y de ahí los sacaban y los mandaban al sur, que no sabían ni a dónde iban. Hacia fines de 1950 y comienzos de 1951, los trabajadores de la Unión Ferroviaria llevaron adelante importantes huelgas por reivindicaciones salariales, en las que enfrentaron no solo al gobierno de Perón, sino también a su propia dirección sindical, en manos de Carnero López. Los obreros, desde abajo, crean una nueva dirección para dirigir la lucha, la Comisión Consultiva de Emergencia. En enero de 1951 fue declarada la huelga por tiempo indeterminado. Ante la incapacidad de la burocracia por contener el conflicto, la propia Eva Perón recorre las estaciones
intentando convencer a los obreros de deponer su lucha. Por otra parte, pese a la posición conciliadora de la dirección de la fraternidad, varias de sus seccionales decidieron por su cuenta solidarizarse con sus compañeros de la Unión Ferroviaria y se plegaron a la huelga. Perón, incapaz de hacer valer su autoridad ante una mayoría ferroviaria que se consideraba a sí mismo peronista, se niega a negociar con la comisión de lucha que dirigía el conflicto y lanza una dura represión, despidos, incriminación de los dirigentes y decreta la movilización de todo el personal, de forma que quien no concurra tendrá que ser procesado e ir a los cuarteles. La cárcel y la represión significaron una nueva experiencia para los ferroviarios. Las redadas policiales no hacían distinción y todos los huelguistas por igual iban al calabozo. Esta situación afianzó solidaridades. Pronto se hizo presente la lucha por la liberación de los presos y por la reincorporación de los despedidos. Allí viene la huelga del 51, donde participamos toda la juventud que integraba en ese entonces el ferrocarril, porque la huelga la lleva a cabo una junta coordinadora que hubo en el orden nacional. La huelga se gana a pesar de que en primera instancia meten preso a varios dirigentes sindicales de todo el país. Yo siempre digo que el mejor ejemplo que tienen los ferroviarios es cuando le dicen no va Perón. Cuando va Perón, va a Remedios de Escalada y discute con ellos. Y no es como dice la película, discute con ellos. Y los que son peronistas dicen, no señora, queremos esto. Queremos que lo corra de la Unión Ferroviaria, el vicepresidente. Son las relaciones sociales entre los trabajadores que van mucho más allá del partido político. Guaita eran todos ferroviarios. Los negocios esperaban que cobraran los ferroviarios porque ahí era donde recibían el dinero de Boulevard. Aquí era una población netamente ferroviaria. La destrucción de los ferrocarriles, que se inició durante el gobierno de Frondizi con el plan Larkin, para que ingresaran al país las multinacionales de la industria automotriz. En 1958 asume el gobierno Arturo Frondizi, quien había formulado en los años anteriores la necesidad de expulsar a las multinacionales del petróleo. Pero una vez en el gobierno, llevó adelante una política de entrega del país a grandes multinacionales. Estableció el plan Conintes, que prohibía las huelgas y ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de tribunales militares. Y comenzó el desmantelamiento de los ferrocarriles por medio del plan Larkin, que buscaba reducir las vías existentes, destruir locomotoras y despedir 70.000 trabajadores ferroviarios. Pero los ferroviarios de todo el país se pusieron de pie y una huelga histórica frenó el proyecto de Frondizi. Y llega Larkin acá. Abraham Larkin. Larkin es el director del transporte de la Segunda Guerra Mundial, amigo personal de Eisenhower, y los dos son hombres de la General Motors. Todos los trastos de la Segunda Guerra Mundial aparecen en la Argentina que lo venden. Y empieza a traer los primeros coches de Estados Unidos que se arman acá, fundamentalmente la ICA. Nosotros en la huelga de 1961 es una huelga que estalla, que fue una huelga muy dura, muy reprimida, donde tiene un antecedente en 1958 con la aplicación del plan Conintes, con la movilización de los ferroviarios anteriormente por parte de Frondizi, y los militariza anteriormente en 58. Es decir, nosotros venimos reprimidos y venimos también aguantando todo el chubasco de la ofensiva contra el ferrocarril. Frondizi militariza a los ferroviarios. En noviembre de 1958, la Unión Ferroviaria declara la huelga para exigir el pago de la retroactividad que se les adeudaba. La respuesta oficial fue el estado de sitio. Se declara ilegal la huelga y se los moviliza, es decir, se aplica el procedimiento militar
establecido para tiempos de guerra. Los militares, con sus botas y fusiles, se instalan en depósitos, talleres, estaciones, oficinas de personal, controlaban asistencia, arman lista de los activistas gremiales. En Ingeniero Guay y Bahía Blanca fueron ocupados por la Marina y el Ejército. Los ferroviarios, en paro, en lucha, decidieron concentrarse en la plaza central y marchar hacia los cuarteles, en protesta por la militarización. Entonces nosotros resolvimos ir a entregarlo a los cuarteles. Movilizamos 6.800 ferroviarios de Bahía Blanca. Igual solo éramos 2.200. Vamos en marcha, se convoca a la 1 de la tarde y empiezan a llegar en fila niñas, los familiares, los amigos, los hijos, las mujeres, las hermanas, y se reúne arriba casi de 15.000 personas. Y de ahí arrancamos para ir a entregarnos al Comando 181. Decimos, nosotros venimos a cumplir con lo que el gobierno ha dictado, lo han movilizado y venimos a entregarnos al regimiento. Bueno, como no sabían qué hacer, empezaron a repartirnos después, 800 fuimos a la cárcel y les pedíamos que nosotros fuéramos la voz cantante para levantar el paro. Nosotros lo negábamos, que había dado orden que si no lo entregábamos había que fusilar a algunos para que levantáramos el paro, porque estaba todo el país convulsionado. La huelga de 1961 no nace de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria. Nace, el primer taller que se revela es Talleres Liniers, donde no únicamente participan los obreros ferroviarios, participa el pueblo. Y que va en manifestación hasta la puerta de la CGT. Y después se produce el encadenamiento de levantamiento de los talleres por sobre la dirigencia. Es la primera vez que participan los pueblos, que se hacen asambleas, que hay de todo. Hay una historia de las mujeres ferroviarias, de las esposas de los ferroviarios. Nosotros paramos 42 días, pero debo destacar la solidaridad del pueblo de Ingeniero Guay y de los compañeros y de las 90 y pico de mujeres que trabajaron en la Unión Ferroviaria durante los 42 días, recolectando víveres y demás para los más necesitados. Y así pudimos aguantar los 42 días. Mujeres, esposas y hijas de ferroviarios. Pero la solidaridad que tuvo el comercio y la gente de Guay fue notable. Se inicia la huelga del año 61, se moviliza toda la ciudad de Bahía Blanca, incluso Ingeniero Guay. Nosotros tuvimos 3 o 4 de compañeros que no pudieron aguantar la huelga y entraron a trabajar. Entonces había que hacer algo. Me designan a mí para hacer unos folletos a favor de la huelga. Ese folleto había que reproducirlo. No había plata para llevar a ninguna imprenta. El Vasco Usabiaga, que era el secretario general de empleados de la universidad, y Aloma Rodríguez. Con la rota Plin empezaban a hacer girar y a hacer las copias, pero la universidad estaba intervenida con un representante adicto a Frondizi. Entonces entra el interventor, va y claro, y levanta un folleto de eso, lo mira, 5 bueyes de unas riendas manejados, la esfinge de Frondizi con los cuernos como si fuera un diablo. Lo deja y le dice, a la mañana los quiero ver en mi despacho. Ellos dos hicieron posible para que nosotros los ferroviarios pudiéramos tener esos panfletos que después se distribuyeron por todo Bahía Blanca y afortunadamente no tuvimos más desertores, digamos, en la huelga de 61. Hay que honrar la huelga. Estar de paro es estar en estado de dignidad. Es el instante en que uno resuelve ser libre de toda atadura, aunque sea por un tiempo y después por otro más. Entonces esa huelga fue una huelga muy dura, una huelga que accede Frondizi a los petitorios nuestros, frena todo eso, y nosotros creíamos que habíamos triunfado, que se había parado todo, y no conocemos la habilidad a veces del enemigo.
el enemigo retrocede para avanzar sobre nosotros nuevamente. Y entonces cuando retrocede, nosotros nos dimos cuenta que habíamos perdido. Perdió porque se nos van 60.000 compañeros y voluntariamente a trabajar a la nueva industria del transporte automotor. La industria del automotor fundamentalmente se instala en Córdoba, con el complejo industrial de la Fiat. Entonces viene la fuerte ofensiva contra el ferrocarril y viene la instalación de las grandes fábricas. Las grandes fábricas que han triunfado, porque en la actualidad el 93% de la carga en este país la lleva el camión. Y acá han destruido una industria como la ferroviaria, que fabricaba locomotoras, diésel, a vapor, coches, vagones, trenes sanitarios, trenes culturales. Tren cultural tenía, único en el mundo, acá no teníamos el tren cultural. No le veíamos ningún porqué, ninguna razón por qué se destruía el ferrocarril. Nosotros, fundamentalmente los ferroviarios, hacía cuenta que le sacaba el alma, porque destruir el ferrocarril para nosotros era destruir la sociedad. Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Se apodera del gobierno Onganía y seguimos con la misma tesitura de lucha. Onganía viene con la misma inspiración que quiso imponer Frondizi, y yo estuve en toda la gestión como delegado a la CGT de Bahía Blanca y como presidente sesional. Luchábamos contra la penetración del Fondo Monetario Internacional, que exigía a los gobiernos títeres la privatización de todas las empresas nacionales. Formamos un conjunto de gente, de compañeros, de organizaciones. Creamos el gran movimiento del Encuentro Nacional de los Argentinos, que siempre entendieron que había que mantener la independencia total, económica, política y social. El cordobazo señaló un cambio en la situación de la lucha de clases, abriendo el período de mayor combatividad de la clase obrera. No se trató de un fenómeno nacional, sino que reflejó un cambio mundial en la lucha de clases, marcado por el Mayo francés y la derrota de los yanquis en Vietnam. Era tanto el fervor de estudio en Córdoba en ese momento que se da un fenómeno que no se da en ninguna parte del país. Los estudiantes trabajaban y los obreros estudiaban. En ese cruce, en esa mistura, aparece una nueva relación social. Una nueva relación social donde nosotros íbamos a veces a hablar al comedor de los estudiantes del barrio Clínica y nos decían por qué hablábamos así. Nosotros en el sindicato hablamos corto, preciso y se acabó. En cambio ellos son largueros para hablar. Y a veces nosotros nos llevábamos al otro sindicato y había una relación entre el estudiante que trabajaba y el trabajador. Esa es la nueva clase obrera de Córdoba. Córdoba era una aldea una aldea grande, donde el movimiento obrero estaba ahí. Y esa noche del año 1969 se hace una gran conferencia en el estrado de la Universidad del Sur. Y ahí somos 11 oradores. Ahí está Turquito Du. Ya para eso había habido una lucha del cordón industrial de Córdoba, donde habían caído varios compañeros, presos, detenidos, secuestrados. Los movimientos eran pluralistas, multisectoriales, y no le preguntaba de dónde venía, sino siempre planteando bajo el mismo punto la defensa del patrimonio nacional, de la soberanía del país. Se da el fenómeno en Córdoba que los barrios rodean las fuentes de trabajo. Por ejemplo, la fábrica militar de Beoré estaba rodeada por un barrio que se llama Barrio Ate. Santa Isabel rodeaba a Kaiser. Ferreira rodeaba todo el barrio de la FIA. Es decir, el obrero que salía de trabajar continuaba su relación social con el compañero. Nosotros nos debilitamos los ferroviarios. La fábrica militar de Beoré, pero crece otra cosa al lado, que son los nuevos barrios, la nueva clase obrera, jóvenes casi todos, y aparece otro fenómeno que es el papel de la mujer en la fábrica. El papel de la mujer en la fábrica es muy importante, tanto en la FIA, en la Malterfer, son mujeres que tenían oficio. Viene un proceso que se le gana a la CGT de Bandor, la CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, Antonio Incipioni. Yo participo por Bahía Blanca en la CGT de los argentinos. El mismo 29 de mayo concluyeron
al centro de la ciudad, todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de septiembre. Ante el temor que despertó en la clase dominante la insurgencia obrera, que tuvo en el Cordobazo su expresión más clara, la dictadura de Onganía decidió entregarle las obras sociales a los sindicatos, poniendo una cantidad gigantesca de dinero en manos de lo que hoy llamamos la burocracia sindical, con el objetivo de mantenerlas atadas al Estado y así aumentar su control sobre el movimiento obrero. La leyenda cuenta que uno de ellos, al recibir el preciado negocio, dijo: «Me parece que con esto nos hacemos ricos, pero se acabó la resistencia peronista». Después de los paros, Onganía le da las obras sociales a los sindicatos como una manera de arreglo. Le da parte de la CGT que la administre, pero son dádivas. Y los sindicatos y los burócratas le querían la obra social porque está el dinero. Le da la caja. Ese era el verdadero. No le dieron porque fueron a reclamar una liberación o por esto. No. Fueron por la caja, como siempre andan atrás de la caja. Hasta la fecha andan atrás de la caja. Onganía los entiende y les da la caja. Pero ellos paran parte de la movilización obrera. La paran con la condición de que se pare la organización obrera. Y se para. Por eso hay tantos, aparece el bandorismo, aparece una serie de cosas que tienen que ver con la conciliación. Y con la conciliación, y también pasó la dictadura, ¿no? También el tipo que se entregaron. Yo creo que Onganía trabajó, no pudo Onganía parar en la nueva clase obrera cordobesa. Mi llegada a Ingeniero Guay se produce justamente cuando ya se acentúa gran parte del desmantelamiento del ferrocarril y empiezan a desaparecer las locomotoras a vapor. Empiezan a venir la General Motors, las Diesel, las Aston. Entonces nosotros teníamos que hacer los cursos para la parte eléctrica y la parte mecánica. Soy hijo de Rubén Francisco Sevi, más conocido como el Turco, allá en su pueblo, en Ingeniero Guay, en nuestro pueblo, donde yo me crié, donde nací y me crié. Bueno, mi padre fue un ferroviario, un luchador de toda la vida. En su momento él era mecánico ajustador de máquinas diésel. Cuando recién llegaban las máquinas diésel acá a la Argentina, él instruyó a la mayoría de los mecánicos en ese tipo de motores, ¿no? Y era capataz en lo suyo. Y lo más importante, como para destacar, un tipo muy querido, un tipo muy respetado, y para mí lo más importante, un tipo muy honesto, un tipo incorruptible, no había manera de corromperlo. No hubo ácido ni óxido que lo corrompiese. Ese es el mayor orgullo que tengo como hijo cuando hablo de mi padre. Ahí vienen los procesos de lucha que se dan por los auriculares, por los decibeles de los motores dentro del galpón de locomotora, que primero tenían que limpiarse los motores para poder trabajar en ellos. Todo eso llevó luchas y planteos. En algún aspecto había asambleas donde eran bastante pesadas, bastante bravas. El peronismo siempre luchó para estar al frente de los sindicatos. Y un poco la lista rosa a cierto sector del peronismo molestaba. Me acuerdo que el día que ganó la lista rosa, mi padre, que no tomaba, compraron 2 salamines y cortaron el salamín y se tomaron una botella de vino, y ya mi papá en el segundo vaso ya estaba medio entonado, el que no tomaba. No me voy a olvidar nunca de eso. Era un festejo
pero de adentro, desde el alma, porque había sido una lucha implacable, los habían perseguido, los habían tratado de sobornar, de humillar, pero no hubo tutía y fue lindo verlo tan feliz. Señalo esto porque Pedraza y compañía nos manda a llamar a Buenos Aires, que viniera fundamentalmente Leiva y Cenicide, entre los de la comisión, invitarme a mí, Sebi, porque nosotros estábamos en un proceso de lucha bastante importante y se había declarado en la huelga la sección Guaite y Sudeste, que correspondía hasta Maldonado, el galpón de locomotora de Maldonado. Leiva dice, no, vos tenés que ir hasta el piso. En la calle Hornos, en Buenos Aires, está el local de la Unión Ferroviaria. Tiene varios pisos. Bueno, el caso es que nos llevaron a varios pisos. A Leiva un piso, a mí a otro y a Turco a otro, así que a cada uno nos hicieron un ofrecimiento porque había que levantar esa huelga. Porque ellos sabían el peso que tenía la Rosa. No seríamos los mejores, pero la gente nos votaba. Bueno, cuando nos negamos, bueno, yo creí que era broma. Primero no pensé que era real lo que nos ofrecían. Así que, no, ¿cómo vamos a levantar la huelga nosotros? Eso va a decir la asamblea, va a decidir a la gente si levanta o no. Bueno, al caso de acompañarlo, dos monos ahí. Y me bajaron de vuelta abajo. Así que me quedé abajo esperando que me vinieran los otros. No se equivocaba. Pedraza, un buen burócrata, sabía que nosotros influíamos mucho en la gente. Y entonces nos convocamos a nosotros que nosotros teníamos que levantar la huelga. El señor Pedraza, semejante delincuente, los convoca a Buenos Aires cuando gana la lista rosa. Era un grano la lista rosa para ese tipo de peronismo que ejercía el señor Pedraza. Los convoca a Buenos Aires y los pone, yo de lo que me acuerdo, Rojo, don Luis Leiva y mi padre. Y a los tres los ponen en diferentes pisos, o sea, los reúnen en diferentes pisos para hacer un ofrecimiento de dinero, para que el galpón de Ingeniero Guay, que era uno de los más importantes de la Argentina, pudiesen ceder y ellos seguir manejando. Y no hubo arreglo con ninguno de los tres. Cuando se reunieron abajo de nuevo los tres, ¿qué te pasó, Luis? Y a vos, Turco, y esto y aquello. ¿Y vos qué le dijiste? No, que no. Y vos que no. Siempre trabajando de la misma manera, este señor Pedraza, también burócrata, delincuente, corrupto. Bueno, así terminó, ¿no? Pero es importante ver cómo Pedraza ya tenía claro de que tenía que apoyar la destrucción del ferrocarril. Pedraza ya sabía a dónde iba todo este proceso y necesitaba que nadie molestara. Nosotros creíamos que era realmente una propuesta descabellada, que no tenía ni son ni ton, y no, era toda una organización que estaba bien preveída. Me nombrás a Rodolfo Ponce, me lleva a pensar en la AAA. El señor era archienemigo de la lista rosa. Este señor, Rodolfo Ponce, fue uno de los socios fundadores de la AAA en Bahía Blanca. Mucha sangre derramada, sí, de grandes luchadores. Me ofreció Rodolfo Ponce 160.000 pesos de aquel entonces, repartirlo conmigo. Y del 5% de los barrios que estaban programados para realizarse. Decirle a Ponce que me ha ofendido muchísimo porque pareciera que me quiere comprar la conciencia.
todos los barrios habidos por la de Bahía Blanca los pilotea Rodolfo Ponce. Ponce después ponía los matones y no me dejaba entrar a los plenarios. Pero yo iba siempre y me presentaba. Y así fueron copando y se crea una raza nueva, los burócratas. Cuando Ivanišević asume el Ministerio de Educación, nombra de interventor en Bahía Blanca a Remustet. Remustet era un rumano que había sido colaboracionista de los nazis en la ocupación rumana y que, según cuenta la historia, la leyenda, se fugó y se salvó de ser fusilado huyendo dentro de un ataúd. No sé si será cierto, lo cierto es que llegó a la Argentina y siendo interventor, bueno, una de las primeras medidas, cerró carreras y creó un cuerpo de seguridad formado fundamentalmente por gente vinculada a la burocracia sindical de la CGT, al que era en ese momento diputado nacional Ponce. La cabeza de ese grupo era el Moncho Argibay. Cuando vinieron los burócratas, empezaron a adjudicarse sueldos exuberantes. Ellos tenían la impunidad porque habían formado comités de apoyo, las 62 organizaciones, que después empieza con los negocios, negociados, compra de hoteles, compra de viviendas, compra de esto, y siempre había una cometa. Y muchos de ellos se hicieron ricos, como Pedraza. Sí, bueno, la represión en Bahía Blanca en los 70, a partir fundamentalmente del avance del operreguismo, fue cruenta, ¿no? Acá en la zona tenemos el comando del Quinto Cuerpo, la base naval y la curia, que son los tres pilares de la reacción en Bahía Blanca. Y una ciudad evidentemente comercial, pero que hasta esa época tuvo un desarrollo industrial y había un proletario importante, el nudo ferroviario de Ingeniero Guay y toda la zona. Y bueno, eso de alguna manera también había que romperlo. Dentro de todo el avance del operreguismo, la 3A primero y después el golpe de Estado, fue un lugar uno de los lugares más golpeados, ¿no? Los crímenes de clase de la AAA, que comenzaron muchos años antes del golpe del 76, prepararon el camino hacia aquella dictadura genocida. En Bahía Blanca tenían muy claro que su objetivo era la ciudad y el puerto que hoy tenemos, entregarle todo a las multinacionales, el puerto, los hilos, la destrucción de cualquier tipo de control estatal sobre la entrada y salida de mercancías del país. Y para ello tenían claro que debían aniquilar a la vanguardia obrera y estudiantil que se organizaba en los lugares de trabajo, de estudio. Actuaron deteniendo, secuestrando y asesinando. Jesús Negrito García fue el primer asesinado por la AAA en Bahía Blanca, obrero de la construcción. Tenía 18 años, era delegado de obra en la empresa constructora Interamericana en Ingeniero Guay. Su enfrentamiento con la conducción de la obra le valieron amenazas y el despido, días antes de su secuestro y fusilamiento en 1974. Y lo hacían a la vista de todos, como el fusilamiento en abril de 1975 del estudiante Guatú en los pasillos de la universidad, sabiendo que su impunidad era garantizada desde las esferas más altas del gobierno peronista. Su vocero, el diario La Nueva Provincia, acompañó y defendió desde sus páginas el accionar fascista de la AAA. Y los ferroviarios, como tantos otros trabajadores que luchaban contra las burocracias sindicales, contra la destrucción del ferrocarril, contra la entrega del país a las multinacionales, no quedaron al margen.
arriba del Puente Colón mismo, uno de los... porque fueron de particular a detenerme. Después me enteré que me habían llevado a la Federal. Por 3 días nadie sabía dónde estaba. Me pegaron, hicieron bastante herejías. Siempre estuve encapuchado, con las manos atadas atrás. Me intimidaron a la que era mi compañera en ese momento, mi esposa. Tenía 2 chiquitos, el mayor de 4 años. Bueno, acá paso por la unidad 4, la unidad 2. Es decir, de Villa Floresta me trasladan a Sierra Chica, de Sierra Chica a Olmo, de Olmo a Casero. Casualmente el traslado de los presos políticos se debía al hecho de que querer quebrarnos a todos, que no recibieras familiares, que no tuvieras conexión con el exterior, el traslado, continuamente trasladándonos de un lugar a otro. Mucha sangre derramada, sí, de grandes luchadores. Lo detienen y durante 4 meses no sabemos nada dónde estaba. Después aparece a disposición del Poder Ejecutivo en Buenos Aires. Bueno, ahí estuvo casi, entre eso y lo que estuvo en departamento de policía retenido, fue casi 1 año. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez, bueno, en mi casa, lo vinieron a buscar a mi casa la policía militar. Eso fue más adelante. Entra la policía militar pateando la puerta, unos monos de 2 metros, con sus fusiles golpeando, tirando a mi abuela, a mi madre, bueno, mi padre se escapa por los techos, gente que lo esconde de un lado, y después lo agarraron. Y mientras lo estaban presionando para que hable sobre algo que no tenía nada que ver, hubo 2 intentos de secuestro. Venían a secuestrar al hijo mayor. La primera vez es para una estanciera verde y blanca en la puerta de mi casa. Se bajaron 3 encapuchados y me les escapé por los techos. Yo me agarré así, subí y me les rajé por los techos. Yo era parte chiquito, era recontra hábil y ágil, y me les escapé. La segunda vez me fueron a buscar al colegio Sarmiento. El maestro Julio, cuando la policía fue a buscarme al colegio y me esperaban que saliera, le dijo: ¿a quién espera? Me dice: estamos buscando a Fabián Sevilla. El hijo no vino a clases, él me escondió en el colegio. El caso es que yo estuve detenido 2 años, 3 años creo, 2 años y 8 meses. Yo salí porque yo pedí la opción por el artículo 24 de la Constitución que permitía salir del país a un país no lindero con Argentina. Se me concede, me voy a Perú. Figuraba como que era una persona peligrosa para la estabilidad de la nación. En particular sobre el asesinato del compañero Guatu, bueno, fuimos compañeros de militancia en el centro de estudiantes, en ese momento en la Federación Juvenil Comunista, y estábamos juntos en el momento que lo mataron de alguna manera, ¿no? Era el Moncho Argibay, fue él el que virtualmente lo fusiló a Guatu con un tiro en la nuca en los pasillos de la universidad, ¿no? La gente habitualmente patrullaba, digamos, la universidad, los pasillos de la universidad, en particular Argibay, lo hacía mostrando la pistola ametralladora en bandolera, la llevaba siempre encima, nos seguía en los pasillos, metía miedo. Le iba secuestrado, Selvi es detenido, nos encontramos en la unidad 4 como detenido político, había varios. Lo que hace Estela de Martínez, que era ella la que estaba a las 3A en gran actividad, todo, apurar el desmantelamiento del ferrocarril. Y por ende
tenía que sacar a una de ellas, era la lista rosa de las direcciones sindicales. Es destruida, porque habíamos sido detenidos, cesanteados. Fue una persecución tremenda. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. En abril del 76. A eso le di la mesa, eché en tu casa, entraba a tu casa y te rompieron las cosas. Bueno, vine corriendo acá, la puerta esa era culatazo. Me revisaron el ropero, el colchón. Si me llegan a poner unos panfletos ahí, va a decir subversivo, porque después fueron a otras casas acá. ¿Cuánto? Acá en la calle Brihuega, a 10 días del golpe, revisaron todas las casas de Guaite. Todas las casas, de Infantería Marina. A días del golpe del 24 de marzo de 1976, los militares van casa por casa en Ingeniero Guay. Allí vemos esa imagen de ese tanque en esas esquinas del pueblo. Termina el operativo en la calle Brihuega y dan la orden de entrar en esa casa de esa manera y filmarlo. Estaba allí el Canal 9, el canal del diario La Nueva Provincia, listo para esos menesteres. Allí vemos a esa mujer que les abre la puerta. Esa misma noche, el noticiero del 9 transmite esas imágenes como un siniestro mensaje que buscaba el terror en cada uno de los habitantes de la zona. Trabajadores ferroviarios, portuarios, de la Junta Nacional de Granos, trabajadores de la termoeléctrica, de Entel, que luchaban de diferentes maneras contra los ataques a las conquistas obreras y a la instalación del polo petroquímico. Fueron secuestrados, sufrieron tormentos, torturas, cárceles, y 7 huitenses continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Estuvo 2 años a disposición del Poder Ejecutivo. Cuando lo sueltan, fue en la época del golpe, en el 76, él viene para Ingeniero Guay. Está 2 días en mi casa y otra vez lo mismo. Viene la policía militar a casa, unos vecinos lo meten en una camioneta, lo sacan y de ahí se fue. Se vino de Bahía Blanca para Buenos Aires. Escondido. Todo el tiempo nos vinimos todos para Buenos Aires y ya después es otra historia. Yo soy músico, he recorrido muchos lugares con la música y a mí todo el mundo me conoce como Fabi Carmona. Mi verdadero nombre es Fabián Alejandro Sevilla, hijo de Rubén Francisco Sevilla, alias el Turco. Y en esa época usar el apellido de mi padre era muy peligroso, pero muy peligroso. Entonces adopté el apellido de mi madre y yo era Fabián Fernández Carmona. Todo el mundo me empezó a conocer por Fabi Carmona. Ya llevo, qué sé yo, como 50 años como Fabi Carmona. Pero orgulloso de ser quien soy. Nunca, no lo hice porque se me dio la gana. Era muy bravo en esa época llevar el apellido que llevo. No era fácil. Y una noche a las 10:30 de la noche está durmiendo mi viejo. Tocan el timbre. Yo abro, confiado. Cuando abro me meten la pistola en la cabeza y me dicen, ¿dónde está tu hijo? Digo, está durmiendo. Y me llevó reculando para atrás. Me lleva reculando para atrás y se mete dentro de la pieza. Me dice, viejo, ¿quién es? Dice, no, te buscan. Que no podían ni hablar. Eran 4 vestidos de traje. No que ni taca, otro tenía una ametralladora, una pistola. Lo cargaron en el coche y ahí después mi viejo me cuenta que al llegar al Guanaco ya lo vendan. Pasa el tiempo, nosotros buscándolo, porque acá en Bahía aparecían muertos el Camino Holanda, colgados unos puentes, por todos lados aparecían muertos. Hasta que un día lo largan en la bajada del puente contra la marea. Lo hacen arrodillar, me dice, no, si me van a matar, mátame de parado. Me dice, no, vos arrodillate que no te va a pasar nada, quédate ahí, pero no te saques la venda. Y lo dejaron ahí, bueno, estaba ciego, porque el tiempo que estuvo vendado. Y a los 20 días lo vuelven a secuestrar. A él, a mí y a mi hermana.
Pero esta vez vinieron encapuchados, Infantería Marina solo. Y nos llevan en un camión, atado con tanza y tirado en el piso, aplastado la pata en la cabeza, y después te decían, bueno, te gatillaban, todas las cosas, simulaciones que te hacían, ¿viste? Que te iban a matar, bueno. ¿Recuerda usted en el año 1976 cuál era su ocupación? ¿Qué trabajo hacía y a dónde lo hacía? Sí, yo trabajaba en el depósito de locomotora del ingeniero Huite. Trabajé más como 30 años. Allí me desempeñaba en la parte de calderería primero y después en la parte diésel. A su vez, en la parte gremial actuaba como delegado gremial durante muchos años. Y aparte fui ejecutivo de la Unión Ferroviaria y central de reclamaciones por la parte gremial. Y aparte de su participación gremial, ¿tenía alguna participación en algún espacio, en algún partido político? Sí, estuve en el Partido Socialista y formamos lo que se llamó el Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Usted recuerda que a su compañero de trabajo o familiar fue víctima de un secuestro, de alguna detención durante ese año? Y sí, generalmente hemos tenido al dirigente, el dirigente teníamos llamado Luis Leiva, estuvo detenido. ¿Aquí en Bahía Blanca? Estuvo detenido en La Plata. Mi intención fue en la prefectura, porque yo, aparte de trabajar como ferroviario, trabajaba como estibador. El 27 de marzo del año 1976, cuando llego, había una lista, había gente de la prefectura, me sacan el permiso, me leen la lista y en la lista estaba yo, y enseguida me ponen contra una camioneta y enseguida me tienen en un rato y al rato me llevan detenido a la prefectura y me ponen en un calabozo. Luego de eso me meten en un camión, me ponen una frazada y me llevan hasta mi casa esposado, cierran la calle y junto con mi esposa y mis 2 hijos, esposado como estaba, revolvieron toda la casa, me llevan hasta el regimiento. El regimiento y me llevan a lo que conocemos como la escuelita, en una parrilla que le decimos, y ahí me escanean. Interrogatorio que no fue un interrogatorio liviano, ¿no? Sí, ¿a dónde lo llevaron? ¿Ahí recuperó la libertad o lo llevaron? ¿Ese regimiento? No, me llevaron a la cárcel, en la unidad 4. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí más o menos? Estuve ahí 8 meses, más o menos. Y ahí lo llevan hasta la unidad 9 de La Plata. Y totalicé 3 años y medio aproximadamente, hasta que después cuando salí con libertad vigilada. Tampoco podía salir de Bahía Blanca. La imposición por medio de las armas a partir del 76 de las nuevas condiciones no es un hecho aleatorio ni la locura de 2 generales, es la necesidad capitalista de imponer estas nuevas condiciones, o mejor, más que ¿qué quiere decir imponer estas nuevas condiciones? Quiere decir eliminar la resistencia a las nuevas condiciones. ¿Cómo se resolvía eso? No lo podían resolver si no era por las armas. Entonces, bueno, esto que tanto se habla de la complicidad empresaria con los militares, en realidad es más que complicidad. Son la personificación del capital que avanza, del capital financiero, del capital más concentrado que avanza. Cuando digo capital financiero no me refiero solo a los bancos, sino al capital más concentrado, que avanza
e impone las condiciones que necesita para poder existir, rompiendo, mediante el uso de las armas, rompiendo toda la resistencia. Lo que vemos después, a partir de los 80, es la realización de eso. Los 90 es la realización de eso. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Hemos reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros, y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Tenemos 116 compañeros desaparecidos. El primer desaparecido es un compañero de Tucumán, el que forma la resistencia periodista en Tucumán, y no desaparece con la dictadura, desaparece con Isabelita. Nosotros siempre decimos que la dictadura no vino para luchar contra los montoneros y contra los perros. La dictadura vino a pegar un sablazo al movimiento obrero. No quería que se repitiera ni otro cordobazo, ni otro viborazo, ni otro rosariazo, y le quería quebrar en la columna vertebral. Lo único que vino, y la mayor cantidad de desaparecidos son trabajadores. Todos trabajadores. Cuando el ejército invade la Mercedes-Benz, cuando se instala en la Peugeot, cuando allanan y reprimen todo el cordón del río Paraná, donde estaban todas las industrias, no vinieron. Entonces nosotros decimos que orgullosamente nosotros los ferroviarios pertenecemos al movimiento obrero. Coloca en estos momentos el general Viñoni la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. No se podía entrar, en ese tiempo no se podía entrar al muelle, hasta que el coso después dejaron entrar al muelle, del 74 al 80 y pico no se podía entrar más en el muelle. Ni por ningún lado, por el puente estaban toda la prefectura, estaban toda la infantería, menos 8 años que no pudimos entrar al muelle, bueno, está bien. Después, en los 80 y pico, ya se veía ya la decadencia, no había repuestos, no había nada, no se engatusaban con que dice van a venir 50 máquinas más acá. Empezó Melena a terminar el proyecto que había empezado Terraño. El que empieza a armar eso es Terraño. En 1987, Raúl Alfonsín designa a Rodolfo Terraño como ministro de Obras y Servicios Públicos, quien plantea un plan de privatizaciones e impulsa el descuartizamiento de los ferrocarriles, dividiéndola en 4 empresas: Ferrocargo, Ferrotur, Metropol y Ferrocarriles Argentinos. Se los ofrece, entre otras empresas, a Techín y Loma Negra. Su plan incluye todas las empresas del Estado: gas, luz, teléfono, aerolíneas argentinas. La semana próxima terminará la negociación con SAS. Si arribamos a un acuerdo definitivo, como esperamos arribar, en poco tiempo vamos a tener a Aerolíneas Argentinas fortalecida, con un socio de primera, formando parte de un sistema mundial de transporte, con capacidad para competir con los mejores, para ganar dinero, para reinvertir, para dar más y mejores servicios. Hay muchos proyectos conexos a esta incorporación de SAS Aerolíneas. La construcción de hoteles, un programa de intenso intercambio turístico, acuerdos con otras líneas aéreas, todo un mundo de posibilidades que se nos abre de repente. Antes de fin de mes podríamos tener también el acuerdo definitivo con Telefónica. Si lo logramos, entonces sí
vamos a empezar a construir un servicio telefónico a la altura de los mejores del mundo. Solo estas dos operaciones, con SAS y con Telefónica, significarán para el país ingresos por más o menos $1.000 millones, con el compromiso que además contrae todo socio, el compromiso de seguir invirtiendo toda vez que sea necesario y en la medida de su participación, en este caso, seguir invirtiendo en Aerolíneas Argentinas, SAS, en Entel, Telefónica. Y el Congreso de la Nación, yo no tengo duda, va a homologar estos acuerdos porque son incuestionablemente beneficiosos para el país. Pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate porque está en juego la soberanía del Estado. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El 13 de febrero de 1991, luego de varios paros parciales, 27 seccionales fraternales y 5 de señaleros se unían en plenario y salían al paro desbordando a la burocracia. Reclamaban 2 millones de básico inicial. Aquellos que pretendan hacernos ceder sin levantar la huelga van por muy mal camino. Esta comisión reafirma la resolución del plenario del 28 del 2 de paro por tiempo indeterminado. Que vayan levantando el paro las seccionales que lo están llevando adelante de manera inorgánica y salvaje, los ramales van a ser rehabilitados. Sí, nosotros estábamos esperanzados en que se decidiera en ese plenario el levantamiento de la medida para entablar el diálogo. Los compañeros no lo han querido así. Desde ya les aclaro que el gremio no está involucrado para nada porque esta es una medida totalmente tomada por las seccionales, desobedeciendo orgánicamente al gremio. Yo creo que hay 2 huelgas, una en 1961 y la otra en 1991. Está la democracia obrera ahí, porque todo en el 91 se resolvió en asamblea, todo. Y estaba en funcionamiento permanente. Y la seccional ahí, donde estaba la fraternidad, eran todos jóvenes, rescataron la tradición de los viejos dirigentes gremiales. Todo se trataba en asamblea. Este paro es un paro de las bases. Así como lo sacamos nosotros, así lo vamos a levantar nosotros. Más de la solidaridad que hemos recibido, sabemos que no estamos luchando solos. Los compañeros de la Interhospitalaria de Buenos Aires, aquí presentes, los de ATE, los de Poetra, los maestros, los papeleros, son todo un ejemplo. Ese es el camino, juntarnos para que triunfe la lucha. Un año después, en la huelga de 38 días, la burocracia sindical se había recompuesto y el gobierno apostó fuerte a la campaña mediática sobre un ferrocarril deficitario, y el famoso ramal que para, ramal que cierra, dejó de ser eslogan cuando Menem lo concretó. El conflicto ferroviario se resuelve de la forma como lo hemos planteado. Dialogamos y levantan el paro. Caso contrario, seguimos el proceso de privatización, pero no dialogamos con los rebeldes. Dentro de unas pocas horas nomás empiezan a salir los telegramas de cesantía para aquellos que no
reasuman su trabajo. Así que si quieren quedarse sin trabajar toda la vida, al menos en ferrocarriles, se van a quedar sin trabajo. El ferrocarril estaba muerto y lo estaban queriendo ya, cosa que no respire más, como a matarlo del todo. El incendio nace con un incendio de pasto, empieza a correr. Es una edificación muy complicada, porque a mí me tocó estar arriba del techo, sacar las chapas y encontrarme con ladrillo abajo del techo. Pero también estaba en el tema y pudo haber sido un atentado también, el de la estación de Guaite. Tampoco se supo nada. Y lo que le dolió a mucha gente y le sigue doliendo fue que, en el caso mío, es una batalla perdida que no pudimos salvar la estación. Le sacaron importancia al ferrocarril para el movimiento de camiones y el movimiento de colectivos. Esto es una complicidad con los gremios, pero los gremios, los que nos opusimos, estamos todos en la calle. Nunca hicieron nada en contra de la destrucción de los ferrocarriles. Terminaron siendo dueños de las empresas privatizadas, juntando patota para asesinar obreros que pedían reclamo por un sueldo importante para mejorar la situación de ellos. Terminaron así, de dirigentes sindicales terminaron ayudando a asesinar obreros. Y son todos empresarios multimillonarios. Por la complicidad de los dirigentes fue. La Unión Ferroviaria, la Fraternidad y todos fueron con cómplices. Y yo los veo ahora hablar. Nosotros fuimos unos luchadores, ustedes fueron unos vendidos, ustedes avalaron todo lo que hizo. Tanto como los de la Junta también, y los de gas del Estado, todos avalaron todo lo que los dirigentes gremiales. Pues si no, Menem no hubiera hecho eso. Esos son los intereses. Ellos enriquecerse y dejaron miles y miles de ferroviarios en la calle muertos de hambre. Y miles de pueblos en la ruina. Y la destrucción de Guaite. Guaite desapareció. Porque el ferrocarril era el motor de Ingeniero Guaite. Las multinacionales, que esto todo de las multinacionales. Porque Lomanera compra por 30 años y ahora no es más de Lomanera. Es de un tal Yao Cardoso brasilero y sigue figurando Lomanera. Ningún país se puede desarrollar sin ferrocarril. Aparte, nosotros los problemas que tenemos en la ruta es porque no tenemos un ferrocarril. El ferrocarril no contamina. Tenés que ver que un solo tren con dos maquinistas, un maquinista y foguista, acarrea lo que llevan 60 camiones. Y aparte, se mantiene la vía, no destruye la carretera y no hay casi contaminación. Al cerrar el ferrocarril, el gobierno, y al expulsar 85.000 trabajadores a la calle, comete en un mismo acto un tremendo ferrocidio. Tenemos que tener en cuenta que no son 85.000 trabajadores, sino son 85.000 familias, y eso tuvo como consecuencia el cierre de 1.500 pueblos, no llegó más los trenes aguateros, las comunicaciones, y también tengo que hablar que cerró la industria ferroviaria con 37 talleres. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y la verdad que los quiero mostrar porque estoy orgullosa el prospecto de Monsanto, una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz. Capitalista en esta etapa, en la etapa del capital financiero, en la etapa de la destrucción del trabajo y la destrucción de la naturaleza, empalma gobierno tras gobierno, empalme que tiene sus diferencias, pero que en esencia no varía, que es la de implementar su política basada en la explotación y expoliación de los pueblos. Por eso, tanto el Plan Larkin, el de la dictadura genocida del 76, el de Terraño, como el menemista, no son otra cosa que mandatos del sistema con domicilio en los países imperialistas. Se debía parar el ferrocarril. Por eso había que expulsar a los tercos ferroviarios y para expulsarlos se debía cerrar la empresa Ferrocarriles Argentinos. Nosotros decimos pedantemente que nosotros somos el ferrocarril, que nosotros somos la carnadura, mira lo que te digo, imprescindible del ferrocarril, que sin nosotros el ferrocarril no anda, pero también decimos que sin ese monstruo negro que echa humo, nosotros no seríamos nada. Nosotros nos comparamos con las comunidades originarias. Para las comunidades originarias lo fundamental es el árbol. El árbol le da leña, le da fruto, le da canto, le da sombra, lo guarece. Nosotros somos igual. Nosotros decimos que hay una relación mágica, como dice el gran escritor Carpentier, entre la carnadura nuestra y la máquina, y la locomotora. Esa relación bioquímica, y también decimos pedantemente que, sin modestia, que no es lo mismo trabajar en el ferrocarril que ser ferroviario. Uno el ferrocarril lo lleva adentro, toda la vida. Porque uno partió y somos además trabajadores transhumantes. Nosotros viajamos sobre el mismo ferrocarril. El problema cultural del ferrocarril en la Argentina es muy fuerte y en el mundo. En el mundo es muy fuerte el problema cultural.
desde la revolución bolchevique, los 10 días que conmovieron al mundo, cuando John Reed cuenta que viajaba en el tren con banderas rojas yendo a la revolución, invadía las zonas inhóspitas de las tribus nómades, y cuando te cuentan de que los mismos bolcheviques lo meten preso al zar cuando se escapa en el tren, dan la vuelta a los ferroviarios y lo meten preso al zar. Es decir, los ferroviarios tienen poesía y tienen poetas como Vladimir Mayakovsky que escriben sobre ellos, o como los grandes poetas del mundo que le han escrito al ferrocarril. Y como dice Paul Eluard, si yo fuera el ferrocarril fuera mío, no lo dejaría subir a cualquiera. A mí el marxismo me dio la oportunidad de ver el mundo panorámicamente, tener pensamientos colectivos y poder ver la existencia de la sociedad dividida en clases a nivel mundial. Y entonces hoy queda claro por qué la destrucción del ferrocarril. Hoy nos queda claro por qué la Junta Nacional de Grano, el Comercio Exterior, la Junta Nacional de Carnes, como los imperialismos, que son los que mandan los mercados, mandan todo, el peso patrón dólar, todo, hace que los que llaman países del tercer mundo tengan que estar sometidos a todos estos caprichos del capitalismo, de los grandes imperios económicos, que son los que establecen el orden mundial. Habría mucho para hablar sobre la destrucción del ferrocarril. Y quiénes fueron y son aún los responsables, porque no han desaparecido la burocracia, no han desaparecido los intereses económicos, no han desaparecido los responsables de la destrucción de la Argentina. Es verdad que los pueblos que olvidan su pasado no pueden construir su futuro. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular palabras.